Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando esta nueva emisión de Defiende TV por teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Sean todos ustedes bienvenidos en este lunes, como cada semana. Les agradecemos su preferencia, que nos acompañen y que pues nos enteremos de los temas más relevantes en materia de derechos humanos. El programa de hoy vamos a tratar el tema de los derechos de familia y tenemos, como cada programa, nuestros panelistas, nuestros invitados. Antes de pasar a presentarlos, quisiera recordarles que transmitimos en vivo a través de alcalorpolitico.com y teleclick.tv y por lo tanto les invitamos a que participen con nosotros con sus preguntas, comentarios, dudas o sugerencias. Esta noche nos acompañan en el estudio el doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. También está con nosotros el licenciado Josué Rodolfo Beristain Cruz. Él es secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con residencia en Jalapa, Veracruz. Josué, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, buenas noches a todos. Pues vamos a entrar de lleno en la materia de nuestro programa del día de hoy, que son los nuevos retos en el derecho familiar, y yo quisiera iniciar con la participación del doctor Arturo Chipuli y que nos diera en primer lugar, doctor, pues una idea de qué debemos entender por derechos de familia, sobre todo en la actualidad, que ha venido cambiando y se han venido incorporando nuevas figuras jurídicas en el tema de derecho de familia en el estado de Veracruz, bueno, y en México en general. Muchas gracias. Bueno, el derecho de familia realmente se ha venido conceptualizando a través de lo que son las relaciones entre personas dentro de lo que es un núcleo, en este caso, y como su nombre lo indica, el núcleo familiar. Todas estas relaciones interpersona que con motivo justamente del matrimonio o con la disolución del mismo, así como de las relaciones de parentesco, se van a venir realizando alrededor justamente de lo que es este contexto específico. Como bien dices, se ha ido evolucionando propiamente esta cuestión del derecho familiar, propiamente desde el enfoque del derecho privado. Nos hemos venido saliendo cada vez a lo que es más el contexto del derecho público, justamente a partir de este enfoque de los derechos humanos y a partir de la reforma del 2011, nosotros nos percatamos cómo estas interrelaciones personales que hay al interior de la familia, pues se vienen dando a la luz del derecho público, de tal manera que ya no se trata de cuestiones simplemente entre particulares, sino también se trata de cuestiones que vienen siendo muy del interés de lo que es la propia sociedad, en el sentido de que, bueno, los derechos humanos que están inmersos al interior de las propias familias, pues se consideran derechos pues de la más alta relevancia, de tal forma que vemos cómo esta intromisión del derecho público en el derecho privado ha hecho precisamente que se tome en consideración que el derecho privado, los derechos de la familia, pues también son objeto de este enfoque de los derechos humanos. Vemos en la actualidad que este enfoque progresista de los derechos humanos pues nos ha llevado a cuestiones pues un tanto debatidas, como lo puede ser la cuestión del matrimonio igualitario, como lo viene siendo los derechos de los menores, justamente el tomar a los niños, niñas como titulares de derechos, muy en contra de lo que fue pues una idea anterior respecto de que pues no eran sujetos de este tipo de prerrogativas. Asimismo, bueno, pues también se ha abierto mucho el debate con relación al matrimonio y al divorcio. Hemos visto una evolución propiamente de lo que es el concepto de la familia al interior de nuestra sociedad, un concepto muy tradicional, muy conservador, ha ido evolucionando para pues ir más allá del concepto de familia clásico o de esta familia nuclear que en un momento determinado se estableció, para hablar de la familia extensa, para contemplar a nuevos sujetos que también forman parte de estos núcleos familiares modernos que hoy en día vemos. Ya no hablamos de padre y madre y hijos, sino de otros más. De otros tipos de familia, de hecho se habla hasta de 11 tipos de familia. Desde la Universidad Veracruzana, ustedes como catedráticos están realizando algún tema de investigación con relación al derecho de familia? Sí, de hecho, bueno, hay varios rubros en los cuales en la universidad estamos trabajando en ello. Primeramente,
el enfoque de derechos humanos, desarrollarlo en los alumnos, para posteriormente pasar a algunos ejercicios de análisis sobre lo que son estos nuevos problemas del derecho familiar a la luz precisamente de cuestiones como lo son pues la perspectiva de género, el principio de igualdad, lo que son los nuevos principios que precisamente desde el derecho internacional pues vienen permeando. Existen varios foros que se han hecho en los últimos meses en la Universidad Veracruzana precisamente para establecer estos nuevos retos del derecho familiar, ¿sí? Cómo enfrentarlos y además crear conciencia en los futuros abogados respecto de cómo se tienen que abordar estos temas ya desde la distinta perspectiva pues más ad hoc con lo que es el enfoque, ¿no? Sí. Igualmente, bueno, respecto de investigación, afortunadamente ha habido una interrelación muy fuerte con lo que es sociedad civil, precisamente también para saber cuáles son algunos de los problemas que más afectan a la familia veracruzana, ¿sí? Saber cuáles son los contextos tanto de violencia como también algunos casos paradigmáticos que afectan precisamente al interior de estos núcleos familiares. Sí, yo quisiera pasar ahora con el licenciado Josué Beristain Cruz. Repito, él es secretario adscrito al segundo Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito con residencia en Jalapa, Veracruz, de una figura que está ya presente en la sociedad, que es el divorcio incausado. Muchas personas nos han preguntado con relación al divorcio incausado, que bueno, tenemos que decir que en Veracruz, en el Código Civil, siguen existiendo las causales de divorcio. Sin embargo, sabemos que ya por criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, bueno, ya se puede solicitar, ya se puede demandar el divorcio incausado, y ustedes, desde el trabajo que realizan todos los días en el tribunal, ¿cómo podemos acceder a esta figura del divorcio incausado? Decía que las personas nos preguntan con relación a esta figura y hay una especie de confusión a que si ya estoy al momento de solicitar el divorcio, ya estoy automáticamente divorciado, ya sea yo el cónyuge, él o ella, cualquiera de los dos que lo soliciten, que ya es en automático el divorcio. Sin embargo, se dejan de lado cuestiones como la disolución de la sociedad conyugal, la guardia y custodia de los menores, cuestiones de pensión alimenticia. ¿Cómo se está actuando en este sentido en Veracruz? Bueno, pues la verdad que, como lo decía el doctor, el derecho de familia en el estado de Veracruz ha tenido una evolución tremenda en los últimos años. Como bien lo comentas, precisamente nosotros hemos quedado ahí un poquito en la tarea legislativa pendientes. Actualmente siguen existiendo las causales de divorcio cuando por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el artículo específico ha sido declarado inconstitucional. Me gustaría empezar respondiendo a la pregunta tomando en cuenta que el divorcio sin expresión de causa lo que busca es, en una ponderación, darle una prevalencia al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sobre ese punto, desde mi punto de vista, el divorcio se podría solicitar desde los primeros momentos en los que uno empieza la demanda. ¿Cuál es la problemática real de nosotros en este caso? Que hemos quedado un poco desfasados tanto al nivel de derecho sustantivo, Código Civil, como al nivel de derecho procesal. En la actualidad nuestro proceso sigue siendo un proceso tradicional, por decirlo así, de un divorcio que buscaba el esclarecimiento de la causal que se aducía en la demanda. Entonces, por tanto, nos culmina empezar y acabar hasta un dictado de una sentencia. Creo que empieza a ser labor tanto del foro civil, de los abogados, de los órganos jurisdiccionales, hacer el divorcio precisamente como lo señala la Corte, de una manera ágil. En ese sentido, si lo que se busca es que la voluntad de la parte que lo solicita prevalezca, ni siquiera una norma de procedimiento desde mi perspectiva podría detenerlo. Entonces yo me atrevería a decir que el divorcio sin expresión de causa puede ser solicitado y puede ser decretado desde los primeros momentos del proceso jurisdiccional. Algunos jueces de primera instancia lo que han hecho es decretarlo en el auto admisorio y otros esperan a la contestación de la demanda para decretar el divorcio sin expresión de causa.
Cabe aclarar, como bien lo comentas, que esto de ninguna forma conlleva olvidarnos de las demás obligaciones, y ese ha sido un punto de mucha duda al respecto en la sociedad en general. Si el divorcio sin expresión de causa va a tener como objeto desproteger al cónyuge o a la cónyuge que no lo solicitó. No, la Corte fue muy precisa cuando determinó en su jurisprudencia el divorcio sin expresión de causa y estableció que esta figura de ningún modo conlleva de olvidarnos de estas obligaciones que se derivan de la disolución del vínculo matrimonial. Incluso se busca hacerlo más justo. Anteriormente, con la acreditación de una causal de divorcio, se buscaba siempre al cónyuge culpable, la figura del que originó el quebrantamiento de la relación, para a él achacarle las obligaciones como la pensión alimenticia, en aquel entonces así contemplada. Con el divorcio sin expresión de causa no se busca un cónyuge culpable, pero sí se busca que la disolución del vínculo matrimonial se dé en términos de una igualdad sustantiva para ambos, buscando entonces que no exista solamente una pensión alimenticia como cónyuge culpable, sino incluso una pensión compensatoria que ha desarrollado la Corte en su jurisprudencia y en sus criterios aislados. Entonces, para poner en claro, el que se decrete en un momento dado el divorcio sin expresión de causa en los primeros momentos del proceso no conlleva acabar el proceso jurisdiccional ahí, sino se sigue por todas las demás obligaciones que derivan de esta disolución: pensión, guarda y custodia de los hijos, de las hijas, convivencia, disolución de la sociedad conyugal y las otras que lleguen a derivarse. Ok, muy bien. Tenemos algunos comentarios del público. María Márquez comenta: felicidades por la transmisión. Arturo Mateos dice: hoy día el derecho de familia se amplía progresivamente en virtud de la protección de los derechos humanos, tal como lo es el interés superior del menor en el seno familiar. Doctor Chipuli, ¿atenta esta figura del divorcio incausado contra la familia? Hay grupos que sostienen que este divorcio, esta figura de divorcio incausado, atenta contra los derechos de familia. Bueno, mi opinión es que no, todo lo contrario. Me parece que, como bien decía Josué, existe aquí una cuestión o un carácter ya de progresividad. Es poner los derechos en acción, propiamente los derechos humanos, materializarlos. Desde luego que existen algunos criterios que son radicales, que se oponen también a este tipo de cuestiones, pero como bien decía, existe una situación de dar mayor justicia a los procedimientos, sobre todo tomando en consideración una situación que ya veníamos comentando, que propiamente lo que busca precisamente esta cuestión del divorcio incausado es justamente llegar a el desarrollo del ser humano en su plenitud, es decir, que hay una figura del derecho familiar como lo es el matrimonio, que en cierto momento se vuelve un obstáculo y que, bueno, no se están olvidando las demás fases procesales, como bien decían ustedes, sino que únicamente vamos a terminar justamente con esta relación entre personas, la cual, bueno, ya está obstaculizando lo que es el libre desarrollo de la persona y, bueno, finalmente, y en un plano ya un poquito más utópico, la cuestión de la felicidad del propio ser humano. Creo que estos criterios no tienen tanta razón de ser. Habría que ver justamente hacia dónde se están enfocando las críticas. Muy bien. Javier de Boca del Río nos comenta: excelente noticiero, página, felicidades. Coti Izaguirre pregunta: ¿el concubinato tiene los mismos derechos legales que un matrimonio civil? La Suprema Corte ya ha determinado que el concubinato es también una forma de familia como el matrimonio y tiene derechos que el matrimonio civil. En este caso podría tener derechos a una pensión compensatoria. En un momento dado se podría plantear también algún patrimonio en común que se hubiera creado, una disolución propia de este. Ok. ¿Atenta esta figura del divorcio incausado contra el derecho de audiencia? Es una pregunta interesante. Aquí tendríamos que tener en consideración que ningún derecho humano o ningún derecho como tal es absoluto. Entonces, todos los derechos en nuestra vida diaria vamos interrelacionándonos y van chocando entre ellos, por decirlo de alguna forma. En algunas situaciones uno tendrá que ceder, por decirlo de algún modo, y otro tendrá que prevalecer. En este caso,
la posible afectación al derecho de audiencia está justificada por darle prevalencia al libre desarrollo de la personalidad. En un ejercicio de ponderación, este derecho procesal propiamente no podría impedir el libre desarrollo de la personalidad del que solicita el divorcio. Claro que el derecho de audiencia sí se tiene que cumplir, pero hablábamos respecto a las demás obligaciones que derivan de la disolución del vínculo matrimonial. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Entrando a otro tema, hay un tema muy polémico que es el de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hubo el año pasado incluso una iniciativa por parte del presidente de la República para hacer una reforma al respecto. Yo quisiera preguntarle al doctor Chipuli, en Veracruz, ¿cómo estamos actualmente con relación a esta figura de matrimonio, si es que le podemos llamar matrimonio, entre personas del mismo sexo? Bueno, aquí en el Estado ha habido todavía mucha resistencia, sobre todo en el plano legislativo. Me parece que la discusión se deja llevar por algunas opiniones, sobre todo muy conservadoras. Recordemos que la sociedad veracruzana finalmente se ha caracterizado por ser conservadora en este tema. Todavía están en discusión algunas propuestas legislativas respecto de la inclusión también de esta cuestión. Lo que no debemos de olvidar y que debemos de recordar a nuestros legisladores es que finalmente la no discriminación es uno de los principios más importantes de los derechos. No solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, la no discriminación es el parámetro sobre lo cual se deben de guiar nuestras leyes finalmente. Por lo tanto, seguir en un enfoque excluyente de los derechos de las parejas del mismo sexo, viene siendo una cuestión discriminatoria. Pese a que lo quieran tomar a partir de otros criterios, nosotros debemos de tomar ese parámetro de no discriminación, tomar el parámetro de igualdad formal, material y estructural. Sí, generar las condiciones para que se dé y no incumplir con la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos. Muy bien. Ahora, para que yo pueda acceder a esta situación, es decir, poder unirme en matrimonio con mi pareja que es del mismo sexo, ¿tengo que solicitarlo a través de la figura del amparo? Ahorita en el estado de Veracruz se ha dado una política, vamos a decirlo así, de facto, que me parece el registro civil está otorgando el matrimonio, pero en caso de negar el matrimonio bajo el amparo de la norma todavía vigente, sí se tendría que acudir al juicio de amparo para poder hacer efectivo este derecho. Ahí hay una propuesta que está ya publicada en algún artículo sobre cómo hacer que este derecho en realidad se logre de manera rápida. Si ya tenemos reconocido el derecho, tanto vía jurisprudencial que refleja todo el marco de derechos humanos de no discriminación, ¿cómo lograr que este derecho ante una posible negativa lo podamos hacer de una manera rápida y no tomar ni siquiera el tiempo de todo un juicio de amparo? Les comento a todo el auditorio que la propuesta está a solicitar, si es que llegan al juicio de amparo, la suspensión de plano de la negativa. Sabemos que la suspensión de plano es una medida que busca anular actos prohibidos por la Constitución, tradicionalmente concebidos solo como los del 22 constitucional. Pero si nosotros atendemos la redacción de la Constitución, en el artículo primero señala otra prohibición, y es la prohibición de discriminar por motivo de orientación sexual. Entonces, sería factible solicitar la suspensión de plano para poder anular esta prohibición desde el primer momento del juicio de amparo y hacer efectivo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Muy bien. Desde la academia, doctor Chipuli, ¿existe alguna iniciativa en este sentido para regular esta figura de matrimonios entre personas del mismo sexo? Existen varias propuestas, sobre todo los colectivos de estudiantes en la Facultad de Derecho han hecho varias expresiones, no solamente a partir de trabajos de investigación, sino que se han venido dando varios foros académicos también en el sentido de la igualdad. Sí, justamente
Justamente hace poco tuvimos algunos seminarios respecto de lo que es el principio de igualdad aplicado a cuestiones muy particulares. Primordialmente el tema que más salta a la vista pues es precisamente el matrimonio igualitario, la cuestión de la adopción por parte de pues parejas del mismo sexo, y justamente aquí lo que se busca es la expresión de estos derechos a la igualdad, de esta prohibición de la discriminación establecida en los tratados internacionales como una norma imperativa de derecho internacional, y a nivel interno como propiamente lo expresaba José respecto del artículo primero, que ya establece la proscripción de no discriminación, bueno, la proscripción de discriminación dentro de lo que es el contexto nacional. Ha habido realmente muestras de apoyo por parte de la universidad para que haya modificaciones, para que además en el plano legislativo ya se puedan quitar todos esos candados que han motivado una exclusión de la comunidad precisamente para recurrir a estos derechos. Muy bien. En ese sentido, podríamos decir que es necesario una reforma o más bien un nuevo Código Civil para el Estado de Veracruz. Bueno, yo creo que sí, las reformas son necesarias, y además esto nos mete dentro de la dinámica de cuáles son las acciones que debe llevar el Estado en materia pues tanto legislativa, pero también en otras materias como lo puede ser la materia judicial, la materia administrativa, ya que bueno, creo que los principales obstáculos no solamente están en la norma, sino también en algunas visiones que bueno, se fomentan los estereotipos. Uno de los casos que vimos no hace mucho tiempo fue el de una pareja que recurre a los servicios de salud, y precisamente por no ser una pareja tradicional en el sentido de la norma, los excluyen de esta determinación. Posteriormente, afortunadamente, se llevó la reivindicación de derechos por la vía judicial, y bueno, vemos que se ha trabajado mucho en esto. Sin embargo, creo que la norma es nada más una parte de todo el entramado para cumplir con las obligaciones del artículo primero. Respeto, sí, garantía, protección y promoción deben de ser los 4 factores que nosotros debemos incluir dentro de no solo la norma, sino también en lo que son las políticas públicas, precisamente para generar esta inclusión de todas estas personas. Muy bien. Me parece que en el tribunal están trabajando con el Congreso del Estado al respecto de una propuesta. No propiamente el tribunal. Acaba de aclarar que el Poder Judicial de la Federación es independiente. Nos han hecho un comentario de alguna propuesta y simplemente hemos dado a título personal una opinión nada más, propiamente a título personal. Me gustaría agregar al comentario del doctor que sí es un paso importante hacer avances legislativos. Creo que sí necesitamos un código familiar y un código de procedimientos familiares. Ya tenemos órganos jurisdiccionales especializados en materia familiar, pero sí nos hace falta que esos órganos tengan, vamos a decirlo así, la materia con la cual empezar a hacer sus funciones día a día. Los derechos, como lo establecimos al inicio, como se platicó, cambian de un derecho meramente privado de intereses entre partes a derechos de orden público e interés social que tienen otra dinámica tanto del punto de vista sustantivo como del punto de vista de procedimiento. Muy bien, excelente. Tenemos comentarios de las personas que nos están sintonizando. María Antonia Paredes felicita a los panelistas, excelente tema. Mili comenta: derecho familiar, derecho de cualquier ser humano, todos tenemos derecho a una familia. Rufi Vaz pregunta: cuando te juntas en unión libre pero tu pareja está casada por la vía civil, aunque lleven tiempos separados, ¿yo ya obtengo los mismos derechos? ¿Alguien quisiera responder? Es una pregunta. Cuando te juntas en unión libre, pero tu pareja está casada por la vía civil, aunque lleven tiempos separados, ¿yo ya tengo los mismos derechos? Es una pregunta interesante. Hace tiempo en el Tribunal Colegiado tuvimos un asunto similar, vamos a decirlo, en el contexto general de la pregunta. Ahora mismo nos ha presentado otro. Tenemos que tomar en consideración para responder esta pregunta que el artículo 4, como lo señalábamos hace un momento, no establece una definición de familia. Es decir, la familia es un concepto amplio y se han dado lineamientos de lo que puede ser una familia, más no una definición terminal de lo que es una familia. En ese sentido, aquí
no podría existir una diferencia por estado civil. Una familia no podría separar a otra familia que de hecho se ha formado. Entiendo que el contexto de la pregunta está porque el concubinato no puede darse si existe matrimonio vigente. Es cierto a lo mejor que no es concubinato propiamente, pero sí es una familia que como tal está amparada por el ordenamiento jurídico mexicano. Si tenemos una relación que entra dentro de un grupo de solidaridad intergeneracional, de apoyo y de cohesión social, es un tipo de familia que tiene que ser amparado con igualdad, como lo es un matrimonio, como lo es un concubinato. Esas son las familias que como Estado, o los tipos de familia que como Estado hemos reconocido, pero de ninguna manera excluyen otro tipo de familias que en los hechos se den. Ok, muy bien, excelente respuesta. Mariana Storm comenta, excelente tema, excelentes ponentes. Luna Aguilar pregunta, entiendo el tema, pero si yo quiero divorciarme sin que haya alguna causal, nada más porque ya no quiero, ¿es válido? Precisamente es el divorcio sin expresión de causa, completamente válido. Correcto. Habría que determinar pues, que si hay hijos en ese matrimonio, si hay bienes, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Claro, claro. Doctor, hay otros temas en materia de derecho familiar, de alguna manera comentó la cuestión de la adopción, pero también las nuevas figuras ahora de procreación, por ejemplo, ¿no? Que tengo entendido tampoco están contempladas en el Código Civil. Sí, bueno, ahí es un tema bastante complejo, sobre todo a la luz justamente de que en México esas tecnologías existen. Todo lo que es estas nuevas métodos y técnicas para la procreación, pues han sido muy novedosas y han sido pues algo innovador en la materia. Sin embargo, a la luz de la norma realmente todavía no tenemos algo concreto más que en algunas entidades respecto de cómo utilizarlas. Sin embargo, bueno, debemos de decir que todos estos métodos y técnicas, en cuanto no atenten propiamente contra la dignidad humana, cuando no vayan en contra justamente de otros derechos, se pueden llevar a cabo. Es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, donde pues justamente la Corte Interamericana habló de que los métodos y técnicas de reproducción asistida, de procreación, pues vienen siendo métodos importantes precisamente para el derecho familiar, y que el Estado lo que tiene que hacer no es prohibirlos con base en cuestiones arbitrarias, sino que por el contrario, debemos de desarrollarlos y se tiene que establecer en la ley cuáles van a ser propiamente las medidas para salvaguardar el derecho a la salud de las personas. Y además una cuestión que también está pues un poco ambigua es la cuestión de los datos personales en materia de salud, que también se pueden poner en riesgo. Realmente el Estado no tiene que llevar a cabo una acción tanto de proscripción como de regulación, pero una buena regulación que le dé a las personas la facilidad de asistir a estos nuevos métodos y técnicas de reproducción asistida, pero con la seguridad de que realmente lo van a hacer en un marco de protección también a su derecho a la salud. Ok, excelente. Josué, ¿quisieras agregar algo con relación a este tema? Como lo dice el doctor, es un tema que hay que tratarlo desde la dignidad de la persona, de tener en cuenta la no discriminación y también la igualdad ahí, y sobre todo el proyecto de vida. En fecundación in vitro, el caso que señalaba, precisamente el proyecto de vida se vio enmarcado en la resolución que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la afectación que el Estado, en este caso parte en aquel juicio, dio al proyecto de vida de todas las personas involucradas al prohibir estas tecnologías que ayudaban precisamente pues a concebir el plan, que era tener hijos y una familia en torno a ellos, ¿no? Un proyecto de vida así. ¿Una familia tradicional, dirías? No creo que tradicional, porque no estaba simplemente para el matrimonio papá y mamá, pero era un tipo de método ante una cuestión de alguna cuestión natural que necesitaban irse por ese tipo de tecnología. Ok. Con relación al patrimonio familiar, por ejemplo, en el derecho civil, en el derecho de familia, tendemos actualmente, doctor, propuestas con relación, comprendo también que es una figura
figura que ha quedado pues de alguna manera desfasada dentro de la legislación local. Sí, bueno, la cuestión del patrimonio familiar también se ha descuidado mucho, sobre todo a partir de que entramos más en este esquema neoliberal. México realmente estuvo en un esquema de paternalismo, creo positivo, respecto de la protección de este patrimonio familiar. Recordemos, por ejemplo, que había la prohibición, por ejemplo, de algunas prácticas nocivas, como era justamente la ludopatía, ¿sí? Y que, bueno, con el avance también de este esquema capitalista neoliberal que se viene dando en el Estado, tal pareciera que la reducción de este paternalismo hacia la familia, sobre todo a lo que es el patrimonio familiar, se ha venido afectando un poco. Creo que también en otros sentidos debemos de procurar más que la norma sea pues más progresiva, que venga a proteger más lo que es el patrimonio, porque a fin de cuentas este núcleo familiar también se ha visto afectado de muchas maneras por los embates también de la propia economía. Lo vemos, por ejemplo, en la cuestión del derecho al desarrollo, justamente estos focos de pobreza en los cuales han existido en México y que, bueno, tienen un serio golpe respecto de lo que es el patrimonio familiar y finalmente vienen a tener consecuencias en el propio desarrollo de la familia. Creo que hay una falta de protección respecto del patrimonio, ya que decir en materia económica, hay una falta de protección a las familias, ya que pues este afán de cada vez dar mayor apertura y quitar más protecciones a lo que son los derechos digamos más contundentes del núcleo familiar, lo que es el núcleo vital también, pues sí deben de ser esferas que el Estado pues busque proteger de manera pues más contundente. Ok, muy bien. Pues básicamente se nos está agotando el tiempo. Tengo un par de comentarios más. José Graye pregunta, ¿creen que en breve haya ordenamientos y regulación de la maternidad subrogada? Ya habíamos comentado al respecto. Claro. ¿O nos estancaremos en la no regulación de la misma? Saludos, maestros. ¿Quisieran agregar algo? Pues esperamos que sí, ¿no? Va a ser necesario, conforme se vayan dando estos casos cada vez más, tener una regulación, ¿no? Lucy Hernández comenta, excelente tema, felicidades a los panelistas. Y bueno, pues para concluir, quisiera que hiciéramos una breve conclusión con relación a este tema que hemos tocado, derecho de familia, que es muy amplio. Podríamos estar mucho tiempo más, muchas horas más platicando sobre el tema, pero para concluir, doctor Chipuli, ¿qué podemos esperar en los próximos meses, en los próximos tiempos por venir con relación al derecho de familia en Veracruz? Bueno, pues apertura finalmente es lo que buscamos, derrumbar algunos muros que se han construido a nivel cultural, que se han venido reflejando finalmente en las normas. Recordemos que el derecho, pues desafortunadamente muchas veces se ve influenciado por algunos estigmas que a nivel cultural y social se han asentado. Hay que romper con esto, hay que trabajar precisamente en el ámbito administrativo, legislativo, judicial, donde cada vez hay pues criterios pues mucho más relacionados con los derechos humanos. Como bien señalaba Josué, creo que toda esta parte del Poder Judicial ha hecho un excelente trabajo precisamente para darle mayor amplitud a los derechos, pero no destacar que nuestros legisladores, nuestras autoridades también deben de tomar este enfoque, que recuerden que los derechos son una cuestión viva, que son una cuestión flexible, que son una constante evolución y que no se pueden pues subsumir a lo que son pues ni ideologías, ni estigmas, ni quizás algunos otros parámetros como lo son el género. Dicen por ahí que el derecho tiene género y creo que también tiene ideología, y lo vemos justamente en nuestras leyes, una ideología que es patriarcal o una ideología que también es cerrada a los derechos de minorías, pues lo que hacen es afectar a los derechos humanos. Entonces, pues trabajar en nombre y
y a favor de todos estos derechos y bueno, pues derrumbar este tipo de pensamientos. Muchas gracias, doctor Josué. Con relación a la cuestión procesal, ya nos habías comentado que es necesario hacer adecuaciones. Sí, esperamos que en los próximos meses el sistema de justicia en Veracruz, el Código de Procedimientos, ojalá se pueda llegar a una reforma en materia sustantiva familiar y también una reforma procesal en materia familiar. Como lo comentaba hace un momento, son completamente distintos los derechos y por tanto distinta la obligación del juez en un proceso. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en criterios que en un proceso familiar el juez tiene grandes herramientas para buscar la verdad, para llegarse a medios de prueba, para intentar esclarecer los hechos y lograr una sentencia justa en el sentido, vamos a decirlo, un poco idealista de la palabra, pero al final para lo que se crea todo proceso jurisdiccional. Y entonces en ese sentido esperamos que pronto tengamos un código familiar de procedimientos familiares y un código familiar que nos ayude con esta labor que poco a poco vamos a ir mejorando. Pues muchísimas gracias a ambos panelistas por su participación esta noche. Un último comentario, Luna Aguilar dice: gracias por compartirnos un poco de su gran conocimiento, excelente programa. Roraima Hurtado, excelente tema. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan sintonizado esta noche. Les recuerdo que Defiende TV se transmite los lunes cada 15 días a partir de las 20 horas por alcalorpolitico.com y teleclick.tv. Nos vemos en nuestra próxima emisión dentro de 15 días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Que descansen.